Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial. Nos visita virtualmente el doctor Alfredo Benavides Zúñiga. Él es un gran amigo y un prestigioso médico. Él es cardiólogo de especialidad, pero se ha dedicado muchísimos años a la bioética. Tiene maestría en medicina, doctorado en salud pública, escribe libros, escribe artículos, es actualmente profesor universitario, él es el encargado de la cátedra de bioética de la Universidad San Martín y también ha revisado el código ética del Colegio Médico, es una persona que conoce el tema. Y vamos ahora, dado la coyuntura sobre estos problemas que hemos visto en televisión, en los noticieros, sobre una señorita que le han dado un visto bueno para poder practicar eutanasia con ella, vamos a consultarle al doctor Benavides qué opina. Gracias, Alfredo, por visitarnos a Zona Geriátrica. Gracias a ustedes más bien por confiar en los modestos conocimientos que vamos a compartir. Doctor Benavides, una consulta. Vamos a empezar con ¿qué es la bioética? Bien, bueno, ya desde hace muchos años la marcha de las actividades humanas ha estado regida por volúmenes que se conocen como ética. Como ustedes conocen, la ética en general es la forma de comportarse, o sea, la forma correcta de comportarse. De manera que el término ética está muy difundido, está muy aplicado y se aplica de diversas maneras en diversos ámbitos. De manera que la bioética es simplemente una ética aplicada a la vida, que fue generada y creada, como vamos a ver en la presentación, a través de un proceso que es bueno conocer. Entonces la bioética es, para efectos nuestros, es una ciencia aplicada, es una disciplina aplicada que tiene que ver con el funcionamiento correcto de la aplicación de la medicina al paciente en el campo médico. De manera que, pero la bioética es mucho más amplia, porque ocupa espacios como el medio ambiente, el bioderecho, está vinculada directamente con los derechos humanos y es un lenguaje humano que aplica muy bien para todas las profesiones, de manera que hoy en día probablemente, y en la medicina en particular, sea el lenguaje común. El médico, el profesional, el ciudadano que no conoce bioética no utiliza el lenguaje que actualmente se usa en el mundo, ¿no? De manera que es como el inglés. Para poder comunicarnos con los de ciencia, en filosofía, en deportes, tenemos que recurrir al inglés, que es el único que nos amalgama con cualquier parte del mundo. La bioética es igual. Es la forma de aplicar en el terreno de la medicina, en el terreno del medio ambiente, en el terreno del bioderecho, en el derecho de los derechos humanos, en el campo de la vida animal, en el campo de los animales, etcétera, etcétera. De manera que hoy en día vamos a ver en la presentación un poco más del acercamiento de esta disciplina. Y me parece que hoy, en estos tiempos, la bioética debe cobrar más importancia con los avances tecnológicos, ¿no? Ahora que se domina la genética y se pretende manipular especies animales. El otro día leí que habían manipulado en Brasil una luciérnaga con un conejo y el producto era un conejo fosforescente. O sea, esas cosas que supuestamente estamos avanzando progresivamente por la tecnología, tiene que alguien que regularlas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, los que crearon la bioética pues, se orientaron fundamentalmente por el medio ambiente. Ahí parte todo el proceso. Después se fue diversificando y se aplicó en la clínica, en la medicina, se aplicó en el derecho, en el bioderecho, etcétera, etcétera. Pero la raíz de todo eso fue la intromisión de la tecnología, porque la tecnología, desde la más primitiva, desde el pedernal y el hacha de piedra, es una tecnología que cambió el mundo. Y poco a poco ha ido modificando las condiciones, las guerras, el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. De manera que es verdad, hoy en estos días, probablemente el hecho de que esta tecnología hoy día haya penetrado a la célula, al interior de la célula, hemos tenido la capacidad de crear en un año una vacuna que jamás en la historia de la medicina se vea hecho ese enorme logro. De manera que la tecnología puede modificar conductas, vidas, y la especie, el mundo puede mejorarlo, pero también tendremos que ver la tecnología es un reto constante que hay que saber controlar.
A mí me da mucho gusto que usted dicte un curso de bioética en el pregrado, porque estos cursos se deben de enseñar desde la formación de los médicos, no cuando un médico ya está formado o entre comillas deformado, cuando ya salió de la universidad. Entonces ustedes los agarran jóvenes y les encaminan, ¿no? Porque al final hay el libre albedrío y todas estas cuestiones, pero por lo menos los orientan como guías. Es importantísimo la enseñanza de la bioética en el pregrado. De acuerdo, Carlos, recuerda, los estudiantes de medicina vienen con un bagaje ético ya formado, tienen una formación ética de la familia. Lo que nosotros intentamos es despertar algunos aspectos que de repente ellos no los han tomado en cuenta, orientarlos a utilizar la bioética como una herramienta para que puedan utilizar sus dilemas, sus problemas éticos y sacar resultados. Todos nosotros, todos los días, tenemos dilemas éticos que se producen en la vida diaria por las diversas razones. Y la única forma de manejarlos es tener un método. De manera que la bioética, probablemente para los estudiantes de medicina, sea un estímulo para reforzar su vocación, para orientarlos a buscar de alguna manera didáctica la solución a sus problemas éticos y aplicarlos. Y tener una conducta que sea acorde con lo que la bioética ya como conciencia transnacional permite tener un modelo. De manera que yo creo que es muy importante, Carlos, no solamente los médicos, yo creo que en todas las disciplinas, porque desde niños debemos formarnos para proteger al medio ambiente, para cuidar al mundo, para cuidar los aspectos humanos que se vinculan precisamente a esos desarrollos que tiene la humanidad para sus aspectos formativos, sexuales, intelectuales, etcétera, etcétera. De manera que la bioética es un modulador que permite de alguna manera que podamos conversar, como estamos haciendo ahora, civilizadamente, intercambiando tolerancias, intercambiando ideas, intercambiando preceptos y sacando conclusiones. De manera que, mira, la bioética, en el caso de Ana Estrada, es fundamental y tiene que ser bien aclarados los aspectos que tienen que ver con ella. De manera que hoy en día el tema que vamos a tocar indudablemente les va a causar quizás un interés especializado que les permita a ustedes de repente saber más e involucrarse más. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Es más, estos cursos se deben de apoyar desde el colegio, ¿no? Antiguamente se dictaba educación cívica, se dictaba religión, se dictaba OVE. Entonces a los chicos nos enseñaban valores, principios y respeto al adulto mayor, respeto a la ecología, al medio ambiente, a los animales, o sea, cosas que ahora, no, la tecnología, entre comillas, hemos evolucionado, pero en otras cosas hemos involucionado. Totalmente de acuerdo. Este programa es básicamente sobre adultos mayores y tú tienes también muy buena experiencia, tú tienes un artículo publicado y está abierto en Google, lo revisé sobre bioética en el adulto mayor, el cual lo recomiendo a todos los colegas y personas que están viendo el programa y que deseen leerlo. El doctor Benavides ha publicado un artículo que se llama Bioética y el adulto mayor. Alfredo, en el adulto mayor también hay unos problemas bioéticos tremendos, sobre todo cuando son muy mayores, tienen enfermedades terminales, enfermedades muy avanzadas, y viene acá el concepto de la eutanasia, que es un tema bien difícil que tocar. ¿Qué es la eutanasia? Mira, yo quisiera, antes de darte una respuesta categórica, yo tuve la oportunidad en mi carrera profesional de llegar a ser director del Centro Geriátrico de la Sanidad de Policía. Claro, ahí nos conocimos, pues, hace algunos años. Yo digo, es una experiencia que más allá del conocimiento agregado de esta disciplina, tiene que ver mucho con la conciencia personal de cada uno de nosotros, ¿no? Porque la vejez es una parte de nuestra vida, de manera que entenderla es sumamente importante. Cuando empecé a trabajar, las enfermeras del centro geriátrico, vi una vocación que no había visto en la carrera en las otras especialidades. Una vocación más allá de lo profesional. Y me llamó mucho la atención. Y aprendí de ellas muchas cosas que no son, pues,
materia de la medicina general y que van con una serie de situaciones que tienen que ver indudablemente con la edad adulta, de las enfermedades y los problemas y los procesos que afectan a esa enfermedad. Y dentro de ellos, los más importantes que la bioética contempla estaban precisamente no perder la identidad del sujeto. El sujeto, conforme va pasando el tiempo, va perdiendo esa autonomía, que es la libertad humana, que es lo más grande que tenemos. Y el viejo, por algunas razones, comienza a disminuir esa capacidad y queda relegado a ser una persona, de ser la cabeza de familia, de ser la cola de la familia. De manera que en ese aspecto me interesó mucho el tema de la bioética y aplicarlo a estos temas. Luego, obviamente las restricciones físicas que repercuten enormemente en la vida del sujeto, desde las intelectuales, mentales, físicas, la capacidad incluso de la asistencia personal. Y eso indudablemente es parte importante de la geriatría, de la gerontología. Y en la parte final, la parte de la muerte, la de eutanasia, me parece tremendamente interesante. Entonces, cuando estuve trabajando en este centro, por primera vez vi viejos, porque en la cardiología vemos viejos cuyo límite llegan a los 60, 70 años y desaparecen. Ya no se ve al viejo mayor de 70 años en un servicio de cardiología, porque no pueden ir, porque se murieron o porque, bueno, los mantienen en sus condiciones. Porque pasaron a geriatría. Entonces, puede ser. Y entonces ahí comencé a ver los viejos. Y ya vi gente de 60, 80, 90, 92, 98 años. Entonces me di cuenta que la geriatría es otro mundo, ¿no? Como la pediatría. Y ahí uno de los temas más importantes era el agotamiento, la terminalidad. ¿Qué cosa no es muy fácil de entender? Porque tuve que yo tratar de explicarme dónde podíamos nosotros clasificar en la gerontología a aquellos pacientes autovalentes, a esos pacientes dependientes y a esos que por razones de postración pues no había nada que hacer para su propia salud. No podían asistir a los consultorios, nos llevaban por los costos, las dificultades, y el paciente pasa a terminalidad sin darse cuenta. Y entonces solamente, en este caso los geriatras, con justa razón, son los que asisten a estas personas, que es la homología de lo que pasa en oncología, donde con mucho mayor número hay mucho mayor de personas que entran a la terminalidad por una senda rápida. El paciente geriátrico no, tiene otro camino, pero termina en las mismas circunstancias, ¿no? La pérdida de la autonomía, la pérdida de la capacidad de lograr sus objetivos y lo más importante, que no puede resolver sus problemas. Entonces se convierte pues ya en un ente, ya es manejado por la familia, por los hijos. El que fue general termina durmiendo en un garaje porque el general fue general, mandó miles de personas, se fue envejeciendo, llegó a los 80 años, a los 35 años ya no podía subir a las escaleras, su sueldo ya no satisfacía a las demás personas, pues se queda como en el garaje, durmiendo en el garaje, relegado a lo que es el viejo. De manera que eso a mí me dio mucho, mucho que hacer. Entonces comencé a estudiar, a trabajar, intenté integrar la bioética a la geriatría. Creamos una organización que contigo recuerdo mucho que algunas veces participamos en las sanidades que tenían los centros geriátricos más desarrollados del Perú. Sin embargo, por las razones que desconozco, nunca llegamos a completar, ¿no? Pero siempre me ha quedado abierta la idea de que el geriatra, el paliativista, no puede desarrollarse si no tiene una formación ética verdaderamente bien desarrollada, ¿no? De manera que, y la eutanasia, pues es precisamente esa parte final de la terminalidad. Entonces, es la puerta, te encuentras a las tres puertas que tienes que ver. Uno, a morir, el segundo, a agonizar, y el tercero, a ser sujeto de alivio para la sociedad, para uno mismo, para la familia, etcétera, etcétera. De manera que la eutanasia viene a ser eso, viene a ser una conducta humana que trata de eliminar al individuo que por superfluo ya no tiene o sufre mucho, que es una justificación válida, o porque ya no tiene que ofrecer, o porque ya no tiene nada que hacer en la vida humana. Pero la eutanasia como actividad o como realidad en estos momentos, no es, por lo menos en el Perú, no está aceptada ni regulada. Inclusive
es considerado un delito. Claro, sí. Y en otros países, bueno, creo que un par de países ya lo han aprobado. Pero ¿qué es la eutanasia? Porque la definición nos daría a entender como la buena muerte, pero más es Bueno, la otra cosa. eutanasia, eh, o sea, la definición más lata es la acción y omisión que hace el médico para aliviar a un paciente que voluntariamente lo solicita. Eso tiene una historia de más de 500 años. O sea, la eutanasia bien, tendría que ser eso, la eliminación por el médico de alguien que utilizando la medicina va a pasar a mejor vida para aliviar sus sufrimientos o lo que fuera. Pero esa definición no es una definición ética que seguramente en el futuro tendremos que darla. Mira, hasta ahora solamente el único país donde la eutanasia existe es en Suiza, perdón, en Holanda. En el resto, con eufemismos o no, incluyendo Estados Unidos y ahora Colombia, Argentina y Uruguay, se habla de suicidio asistido. Porque el suicidio asistido es otra cosa. A ver, explícanos cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. La diferencia es sutil, ¿no? Porque en todos los casos termina igual. Termina con la muerte del sujeto que por razones justificadas o no, quiere, desea o desean que se muera, ¿no? Porque si yo tengo un familiar que quiero que se muera porque sufre mucho, yo soy el que deseo, no el paciente, si el paciente está en coma. Bien, entonces en eutanasia, yo te voy a explicar ahora para que todos entiendan cómo es que se divide la eutanasia. Porque la eutanasia vendría a ser solo exactamente la eliminación de la persona por alguien médico. Eso es la eutanasia pura. Pero el suicidio asistido vendría a ser la facilidad que puede prestar el médico. Yo te puedo recetar una receta que te mata, pero no necesito recetártela. Tú la agarras en Google y en Google pregunta cómo se muere uno, cómo se hace eutanasia para un perro. Agarras un barbitúrico, 10 pastillas de diazepam, y un relajante muscular, que a eso te tendrías que comprarlo, y te lo tomas, pues. O como decía cierto político, bueno, te subes a un trampolín en una piscina sin agua y pues ahí está, pues ese es el suicidio. O sea, el suicidio tiene toda esa gama, pero el suicidio médicamente asistido, que sí existe, porque se aplica en algunos lugares, existe. Porque si no, no existiría el suicidio asistido. El otro sería, imagínate que no seas el médico, sino que sea el propio paciente, agarra Google, busca las pastillas que le corresponden y se suicidó con medicamentos. O sea, no hay participación médica. Entonces, la eutanasia implica un profesional de la salud a solicitud para que se le corte la vida por razones fundamentadas lúcidamente. Ahora, en noticiero y en los medios hemos visto el caso de Ana Estrada, que es una mujer joven, que está totalmente lúcida, pero a la que un juez le ha otorgado el beneficio, no sé si de eutanasia o de suicidio asistido. ¿Cuál es el caso de Ana Estrada? El caso de Ana es un caso sui generis que se parece mucho a un caso que se llama el de Ramón Sampedro, que pasó en Estados Unidos hace tiempo. Yo les voy a enseñar ahora unos diagramas que les van a aclarar completamente el asunto, pero para efectos prácticos a la pregunta. Ana Estrada, en plena lucidez, está solicitando que le permitan que médicamente alguien le produzca la muerte legalmente. O sea, está teorizando. Es como si una mujer dijera, yo tengo un problema de aborto, tengo un feto encefálico y quiero abortar. Ella está pidiendo que el Estado, a través del sistema del Ministerio de Salud o de que fuera, le provea de una persona técnica, un médico, para que le aplique un tratamiento que la deje morir. Porque ella podría hacerlo asistido por un médico que no se directamente, el médico podría recetarle y no participar. O ella podría leer en Google, comprar o agenciarse de alguna manera los medicamentos y aplicárselos ella misma. O ir a una ferretería y de repente suena fuerte lo que voy a decir, pero ir a una ferretería a comprar un matarratas en los tres casos es asistido. Y comérselo. Los tres casos son suicidios. Suicidios. Primero, médicamente. ¿Por qué? Porque ya en un país, como es en Suiza, que se ha aceptado, no solo en Suiza, en los Países Bajos, existe el suicidio asistido. Es decir, no se puede castigar judicialmente a un médico que receta o facilita el suicidio a una persona. En otros países no.
En otros países no está permitido. En otros países no existe. Entonces, Ahora, Ana no puede moverse, ¿no? Porque de repente si ella pudiera mover, ella, como dice, va a Google o va a la ferretería y compra algo, pero ella lo que quiere es que alguien se lo compre y se lo alcance y que no se comprometa legalmente. ella le han dado una escopeta, pero no le han dado las balas. O sea, le han dado el instrumento, pero no le han dado lo que realmente se va a usar. O sea, Ana Estrada es una joven, que a mí me parece maravillosa, que está pidiendo algo que, desde el punto de vista quizás bioético, podría justificarse. El problema para nosotros es cómo. Porque yo creo que ella tiene todo el derecho, y de hablar del derecho, fundamentalmente el derecho humano, de dignidad humana, de dignidad de la muerte, de acciones sobre tu propia vida. Todos estamos sobre nuestra propia vida, por eso podemos suicidarnos. Ni siquiera está penado el suicidio. Como tú sabes, en la ley no hay una penalidad para el suicida, o para el que sobrevive al suicidio. No hay. Yo me he enterado ahora último de un caso de un paciente que, ahora último, recién, esta semana me he enterado, que tenía COVID y él necesitaba ir a cuidados intensivos y él no quiso, dijo, a mí no me intúan, no me meten al ventilador. Dijeron, no, pero si no te metemos al ventilador, te vas a morir. Dijo, prefiero morir, y le han hecho firmar un consentimiento informado y una exoneración de responsabilidad para el hospital, y bueno, y ya se murió esta persona. ¿Eso sería un suicidio asistido? No, es que lo que pasa ahora te voy a explicar con las láminas para que podamos entender bien. Algo que los médicos deberíamos dominar es lo que se llama la limitación del esfuerzo terapéutico. Ah, miren qué interesante este concepto, de limitación del esfuerzo terapéutico. Si yo como paciente no quiero vacunarme para el COVID, es la peor elección que se puede hacer, pero hay gente que no entiende, pues, que no entiende que a pesar de que tenemos 14 vacunas en el cuerpo, no entiende que una más es la salvación. No lo entiende, pero tiene todo su derecho a no ser vacunado. De manera que ella puede esgrimir su derecho incluso legalmente a no ser vacunado. Eso sería una forma de renunciar al tratamiento. Eso está estipulado en la ley. Todo paciente tiene derecho a rechazar el tratamiento que sea. Uno. Dos, hay algunas circunstancias en las cuales no se puede prescindir de ello, por ejemplo, en las vacunaciones. Por ejemplo, el país no puede permitir que una persona no se vacune y sea un foco para contagiar a otras. Ejemplo típico, tú no puedes ir a la selva si no te vacunas para Fiebre amarilla. La fiebre amarilla. O sea, ¿por qué? Porque es la protección del rebaño, pues. ¿Te das cuenta? Entonces el Estado puede asumir eso. En los temas como el que estamos hablando del COVID, has visto que en Estados Unidos y en Europa la mitad de la población no lo acepta, porque cree que su derecho de él, su autonomía es lo que manda. De manera que como no se ha consagrado así, lo hacen. Pero es un tremendo peligro, por supuesto. Habría posibilidades de que el Estado obligue a todos los ciudadanos, en este caso, a estas vacunaciones. Pero regresando al tema, entonces, no está muy clara las definiciones. Ahora, mire, ahora que veas A ver, el doctor Benavides gentilmente nos ha traído unos slides que vamos a compartirlos y vamos a verlos. La producción de... A ver si nos apoyan con estos slides. Un momento, lo que quisiera voy a hacerles un panorama Sí, vaya hablando nomás. Voy a enfatizar en algunos de ellos para que ustedes puedan compartir conmigo con toda facilidad la posibilidad. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. ¿Estamos, Carlitos, viendo? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Vamos a empezar entonces la disertación del día de hoy, que a la postre tiene que ver entre la eutanasia y el adulto mayor. Muy bien. Este manifiesto de Santander, miren ustedes lo importante que es para la persona adulta mayor. Primero, conocer de manera fehaciente cómo mueren los ciudadanos. Segundo, garantizar el libre ejercicio de estos derechos. Y tres, promover un debate sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido de personas que al final de su vida padecen, a pesar de los cuidados paliativos, un sufrimiento insoportable. De manera que, miren, yo quisiera que entiendan esto. No me vean como un fanático de la bioética. Lo que yo quiero es
dar la oportunidad que todos podamos compartir algunos conceptos que hacen que incluso temas tan difíciles como estos tengan alguna solución humana. Por favor, no vamos a tener una visión religiosa ni una visión que tenga que ver con dogmatismos de ningún tipo. Lo que estoy haciendo es un médico que con la doctrina de la bioética está tratando de que podamos asumir ciertos resultados que puedan beneficiar al grupo de personas. Bien, de hecho, la Convención de los Derechos Humanos del 1969 es un resumen de una serie de derechos que tenemos los seres humanos en términos generales. Miren, si ustedes la analizan, van a ver que aquí no está el adulto mayor, porque el adulto mayor recién años después se incorpora a lo que yo diría a este derecho a la igualdad y no discriminación. Si el adulto mayor tiene algún derecho que tiene toda la vitalidad y toda la exigencia necesaria es la igualdad, la no ser discriminado. Y esto lo vemos, ya lo hemos visto. Alguna vez escuché a un intensivista que al comienzo de la pandemia opinaba, ¿no? Decía, hemos tenido que estratificar a los pacientes, y de hecho lo están haciendo. Y entonces ahí se presentan el viejo, el joven, el niño, el padre de familia. Bueno, hay que escoger. Escojamos pues al que menos, al que tiene más perspectivas de salir, al que tiene más responsabilidades, al más valioso, ¿no? Como en la vacuna, ¿no? Nos vacunamos los más valiosos. No se vacuna. No, los más valiosos. De manera que en geriatría, si algo vale, la geriatría vive porque la igualdad, la no discriminación. Eso es lo más importante. Por eso la geriatría tiene esa gerontología, tiene esa vitalidad. Es para todos. Bien. De hecho, sabemos que envejecer es un proceso, ¿no? Eso lo sabemos bien. Carlitos Sandoval no me va a dejar mentir. Es universal, es progresivo, es asincrónico y es individual. Hay situaciones genéticas, ya está bien establecido en qué edad comenzamos a ser ya considerados viejos, aunque esto cronológicamente cada día se va distorsionando, probablemente en el futuro la tercera edad comience a los 70 años o probablemente a los 75 años. Tenemos gentes muy valiosas en plena producción que cronológicamente no tienen relación, como que hay personas de 40 años que también tienen condiciones a veces muy deplorables. ¿Bien? Es un episodio biológico y vital, y lo más importante que la tasa de envejecimiento, ya lo sabemos, se ha incrementado enormemente, que en el Japón estamos llegando a 75, 76 años, quizás hasta 80, pero que nosotros vamos a llegar a ese estándar solamente en el año 2050. De manera que estamos muy atrasados. Para que mejoremos, para que nos equiparemos con el Japón, van a pasar 40, 50 años. De manera que hay que hacer un poco sobre estos temas. Bien, todos sabemos que el mundo está cada día poblándose de más habitantes. En el año 2000 eran 600 millones. Se calcula que en el año 2050 vamos a ser 2.000 millones de mayores de 70 años. De manera que, ojo, también sabemos que el proceso de envejecimiento está dado por cambios que se dan en el sistema neurológico, periférico, el cardiovascular, osteoarticular, respiratorio, renal. Es decir, hay un deterioro natural, que es el envejecimiento, y esto indudablemente puede un estilo de vida sana, uno puede llegar a edades muy postreras, pero siempre hay un envejecimiento natural que termina en lo que clínicamente los geriatras encuentran con facilidad, que es la autonomía, el viejo autónomo, aquel que hace todas sus actividades, el frágil, que tiene algunos condicionamientos negativos, el dependiente, que ya necesita un apoyo para algunas situaciones, y el postrado. De manera que de esta forma, la gerontología de una sola lámina nos permite entender de qué estamos hablando. Para esto ya, pues, lógicamente sería menester ver que todo este proceso está relacionado indudablemente con problemas fundamentalmente por los estilos de vida. Una buena vida durante la adultez, la juventud y adultez, garantiza de alguna manera una mejor estancia para
las etapas postreras de la vida, hasta la muerte. Bien, ya se han determinado algunos problemas éticos que se han ido sacando de la experiencia de tantos años de la geriatría. Y tiene que ver con cambios relacionados con el humanismo, con los problemas de la salud, cómo es que se sitúan la necesidad de cuidar a los ancianos, la autonomía y la dependencia, la comunicación con ellos, etcétera, etcétera. De manera que si ustedes quisieran sacar una lista larga, refiriendo solamente a la persona más antigua de la casa o de lo que ustedes conozcan, puede ver todos los resultados éticamente necesarios para esto. Entonces, la bioética nos va a ayudar a entender esto de alguna manera. De esta manera creo que ya hay suficientes situaciones que nos permiten entender cuál es la problemática. También sabemos el destino de la evolución natural de hombres y mujeres a lo largo de la historia natural de cada uno de nosotros. Y aquí viene un poco de la bioética. La bioética, Carlos, apareció con el interés del medio ambiente. Y fueron precisamente el Fritz Jarr a principios del siglo, en el siglo XX, cuando escribe lo relacionado con el medio ambiente. Y después Aldo Leopold, un ingeniero forestal en Norteamérica, toca el término que había usado Fritz Jarr por primera vez, que era el bioética, lo puso a bioética, y el Van Rensselaer Potter, que atribuían de que era el que había creado la palabra, solamente la llegó a difundir en los Estados Unidos en el medio académico. De manera que esto fue una orientación al medio ambiente. O sea, la bioética surge por el medio ambiente. Pero paralelamente a la historia de esto, recuerden ustedes en la historia de la humanidad el famoso juicio de Nuremberg, que después de la Segunda Guerra Mundial, los asesinatos que habían cometido los crímenes de guerra de los jerarcas nazis fueron también sancionadas porque se hizo un código de ética para la investigación biomédica. En esa época se descubrió que junto con los jerarcas alemanes, nazis, había habido un grupo de médicos, cerca de 200 médicos, que habían hecho experimentos en seres humanos. Habían tenido en sus manos miles de prisioneros de guerra, fundamentalmente judíos, que habían sido sometidos a unos abominables experimentos. El doctor Mengele, ¿no? El famoso doctor Mengele. Y luego de eso, unos años después, 20 años después, aparece un caso interesante, el famoso caso Tuskegee. Un grupo de afroamericanos de un pueblecito del sur de los Estados Unidos, en Alabama, fue sometido a un estudio, caso control, para ver la enfermedad que poseían, que era, le llamaban la mala sangre, el bad blood, y que era la sífilis. Esos jóvenes, estos señores eran de sífilis. Se siguió durante 30 años a estos negritos, pensando de que ver la evolución de la enfermedad, o los sometieron a una observación como ratas, como si tú quisieras ver cómo viven y mueren unas ratas si las tienes en una jaula. Y de ahí sale el famoso informe Belmont, que es donde aparece la bioética. No, y en el caso de Tuskegee ya se había descubierto la penicilina y no se la pusieron. O sea, el caso ya no se volvió solamente objetable, sino sancionable, porque efectivamente ya se había descubierto la penicilina y ya se aplicaba la penicilina. Y Carlos, si algún día tenemos la oportunidad, vamos a ver solamente el famoso caso Guatemala, que se llevó a cabo en 1948 para adelante, y que ha sido uno de los oprobiosos intentos, en el caso de experimentos en seres humanos, mucho peor que los de Tuskegee, y hechos en población latinoamericana de un país hermano nuestro. Alguna vez lo vamos a conversar. Claro, encantado. Luego viene en el año 2005 la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y Bioética, que ya define y ya se forma la bioética actual. Ahora mira, si me pidieras a mí una receta médica sobre la bioética, te diría las 4 cosas que debemos saber de ella. Primero, que debe ser laica. No está sujeta a ninguna dogmática. Segundo, debe ser plural. Todos participamos. Tercero, tiene que ser multidisciplinaria, porque tenemos que participar todos. Los comités de ética para juzgar a los actos médicos debe ser hecha fundamentalmente por personas que, de acuerdo a su criterio, sean las que toman las decisiones.
los médicos no debemos tomar decisiones éticas. El caso de la señora Ana Estrada no es un tema médico, es un tema social. Ahí tienen que tener los abogados, tienen que tener los sociólogos, tienen que tener los asistentes sociales y los médicos. Pero no es una decisión médica. Bien, y ahí está. La producción de los últimos años ha permitido que la bioética utilice sus conocimientos en el aborto, en la genética, en los principios de la ética clínica, en el terreno de la educación, en la calidad de vida, en la bioética social, etcétera, etcétera. De manera que hoy en día sería peyorativo no tener un conocimiento de bioética que nos avale para hablar cultural, civilizada y al día en el conocimiento humano. Bien, entonces, cuando se hizo el proceso de bioética, entonces le aplicamos ya la parte geriátrica y entonces queremos sacar algún provecho con los principios bioéticos. Y como puedes ver ahí, el principio de autonomía, el viejo es uno de los primeros en perder la capacidad de la autonomía. Necesitamos el consentimiento informado, el respeto a sus decisiones, la información y comunicación, etcétera, etcétera. De manera que la bioética tiene un sumo cuidado en el anciano para preservar la autonomía y su capacidad y su libertad. También en el terreno de la bioética, mira cómo qué bien la enfrenta. La bioética es el servicio que prestamos las instituciones, las organizaciones, y que tenemos que tener el cuidado necesario de una forma humanizada, con una exigencia ética relacionada con los aspectos sociales, de salud, etcétera, etcétera. De manera que la bioética tiene muchísimo que ver con el desarrollo del anciano. Igual la no maleficencia. La no maleficencia, el médico está dedicado en muchos casos a tratar de curar, tiene un aspecto curativo, y eso lo ha llevado lo ha extrapolado de una manera demasiado exagerada, y entonces es lo que tú dices, el retiro del esfuerzo terapéutico, la limitación del esfuerzo terapéutico, el uso de tecnología que no debe usarse en el paciente terminal, por lo menos. No debemos prolongar la agonía, no debemos prolongar la moribundez. Debemos utilizar adecuadamente los ensayos clínicos para los pacientes de tercera edad. De manera que hay mucho que hacer. Y en el terreno de justicia, no nos olvidemos lo que dijimos al comienzo, ¿no? No podemos considerar al viejo como una persona fuera de contexto. El viejo tiene los mismos derechos que el joven, que el adulto, que la mujer y que cualquier otra persona, y que era enfermo. La igualdad ante la ley, los derechos civiles y también en la distribución de los recursos. De manera que no podemos hacer un presupuesto que soslaye, que no exista, que no haya paliativistas, que no haya gerontología, que no haya centros orientados al servicio de este tema. De manera que la bioética encaja perfectamente. Y también ya sabemos las limitaciones como en el abanico del desarrollo humano, los seres humanos perdemos los sentidos, perdemos la capacidad de deambular, comenzamos a tener problemas prostáticos, a desnutrirnos, a tener problemas de confusión mental y terminamos en demencia y en incapacidad. De manera que la bioética, pues, indudablemente, y la gerontología y la geriatría en este caso, están en el conocimiento necesario para poder manejar estas cosas. De manera que nosotros podíamos orientarnos ya en el tema que lo queremos tocar de la muerte en el ser humano, todo este proceso, en donde el ser pasa de autovalente a frágil, a dependiente y a terminal. De manera que definitivamente el proceso del vivir humano y del morir humano están en este decalaje descendente de actividades humanas que van hacia la dependencia absoluta y a la terminalidad y muerte. De manera que este es el tema que nosotros queremos utilizar para saber en qué momento estamos y qué es lo que queremos hacer. De manera que ya en cuadro de Bruegel, famoso del siglo XVI, donde se ve una de las epidemias y la muerte, y nos da una serie de puntos que vale la pena que ustedes en algún momento pudieran revisar de la muerte humana, las diferentes formas, las diferentes características. Bien, lo importante es esto, quisiera que Carlos, puedan sacar ustedes algún provecho de esta labor. Definitivamente que sí, todos estamos aprendiendo mucho acá contigo, Alfredo.
Gracias, Carlitos. Al final seguramente vamos a tener una gran satisfacción. Bien, entonces el problema está focalizado en estos dos conceptos, Carlos. El paciente crítico y el paciente terminal. Entonces, de acuerdo a las definiciones ya establecidas, el paciente terminal, a ojo de buen cubero, es la persona que no va a durar más de 6 meses. Y eso lo puede diagnosticar hasta un guachimán, porque puede hacerlo. Un paciente caquético, en malas condiciones, postrado, etc., que no tiene cura, no tiene tratamiento actual, es decir, que no hay un medicamento que lo va a curar y que va a morir de la causa que estamos viendo. Ese es el enfermo terminal. En un cáncer es fácil de entender, porque tú ves el paciente que tiene un cáncer avanzado de mama, con metástasis cerebrales, que ya es refractario al tratamiento, que no tiene receptores para el tratamiento y que va a morirse dentro de 6 meses. Es fácil de entender. Es el paciente terminal clásico. Y el paciente crítico es el que vemos en las emergencias. El paciente COVID que entra a cuidado intensivo. Ese es aquel que tiene una falla temporal, pero tiene una potencial recaída, pero una gravedad reversible. De manera que el crítico lo puedes identificar. Cualquiera de nosotros va a una unidad de cuidado intensivo y va a ver un paciente con tubos, con monitoreos, etcétera, etcétera. Ese es un paciente crítico. ¿Se va a morir? Sí, en el 80%, 70, 40, 30, pero se puede morir, pero va a recuperarse un 20, 10%, no lo sé. Bien, entonces con esos dos criterios ya puedes trabajar, porque hablamos del paciente terminal y vamos a ver cómo en esta lámina pasamos a otros conceptos que se usan, que no se entienden muy bien, la famosa distanasia y la ortotanasia, que la vamos a ver, y otro que es el capítulo de las eutanasias y el suicidio asistido. Entonces, tenemos entre el paciente crítico y el terminal sus características, sus alternativas, que las vamos a entender dentro de un ratito, y el otro terreno, el otro capítulo, otra página de la eutanasia y el suicidio asistido. De manera que aquí hay una diferencia abismal que tienen que entenderla muy bien. Bien, paciente crítico. Volvemos al paciente crítico. Ya lo hemos dicho. Es el paciente de la unidad de trauma shock, pues, el que va con una hemorragia, un balazo en la espalda y un cuchillo en el corazón. El paciente que tiene un infarto masivo. El paciente que tiene una embolia pulmonar, qué sé yo. ¿Y todos cómo entran? Están lábiles, se pueden morir, no son terminales y pueden recuperarse. O sea, el peor de los pacientes críticos lo puede sacar. Depende de la tecnología, depende del momento en que llega, depende de la suerte, depende de la patita de conejo. Pero puede recuperarse, paciente crítico. Que es diferente al paciente terminal, que en todas estas enfermedades oncológicas, geriátricas, en general degenerativas, SIDA, enfermedades infecciosas, tuberculosis, van a producir un paciente que generalmente, en el caso de la geriatría, es de edad avanzada, que generalmente tiene además una enfermedad grave, es el paciente que no tiene tratamiento, no hay una respuesta específica a lo que se quiere, y su pronóstico de vida, lo dijimos, a grosso de buen cubero, menos de 6 meses. De manera que no hay que ser un gran experto para saber cuál es terminal y cuál es crítico. Lo que sí debemos ver es que el paciente crítico se puede volver terminal y el paciente terminal se puede volver crítico. ¿No? Imagínate un paciente terminal que tiene una apendicitis o que tiene una alergia grave y tiene que ir a cuidado intensivo. O sea que sí. Y el paciente crítico también puede pasar 3 meses en tratamiento y no mejora, y ya se complican los riñones, etcétera, y se convierte el paciente crítico en terminal. No hay nada que hacer. O sea que esa es la situación. Bien. Ya vamos al terminal, a lo que nos interesa, a lo que tú has pedido. Entonces, ¿cuáles son los aspectos éticos? El paciente terminal es el paciente por el que ya prácticamente no se debe invertir más, porque ya no vamos a sacarlo de ese problema, ¿no? De manera que, como ven en esta lámina, un paciente terminal y la edad cronológica, por si acaso, ojo, no es el principal criterio. O sea, hay jóvenes de 82 años y hay viejos de 55. Así que no vamos a hablar del tema. Bien, pero ¿qué tenemos que cuidar? El paciente terminal hay que mantener la individualidad. Es decir, tiene derecho a todo lo que le debe brindar el sistema. No puede haber discriminación. Generalmente cuando el paciente es terminal, dice ya que se muera, déjenlo solo, no le den nada, ya que se muera.
no es así. Pero, por ejemplo, en la práctica clínica, a veces Ajá, tenemos un enfermo con un cáncer avanzado, lleno de tumores, 90 años, terminal, y por ahí descubrimos que tiene 4 de hemoglobina. así es. Entonces, ¿en este caso se debe transfundir o no se debe transfundir? Porque si lo transfundo le voy a prolongar unos días más la vida y si no lo transfundo se va a morir. ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo correcto? Mira, ahí lo que se privilegia ahí es lo que escribas en la historia. Nosotros hemos visto en el colegio médico varias quejas por el tema que tú tomas. Pacientes oncológicos, casi todos, que tienen un gran derrame, le quitas el derrame y el derrame pues los hace vivir 10 días más. Vuelve con el derrame, bueno, finalmente debes dejar de darse. Entonces, ese es un criterio médico que debe tomarlo, mira, no precisamente el geriatra, yo creo que ahí deben hacer una junta o debe haber otras personas o darle al paciente o al familiar la alternativa de que insista en el tratamiento o no. No es una decisión médica. El 4 de hemoglobina es una decisión médica en un paciente que no sea un terminal. En un terminal tienes, o sea, el terminal es terminal. Claro, no puedes dejarlo tampoco, abandonarlo, eso sería abandono de paciente. Tienes que asistirlo, pero la decisión la tienes que tomar, pero no tú, sino no el médico, sino decirle al familiar lo que estás diciendo. Mire, si yo le pongo la hemoglobina, lo voy a tener 10 días más. Ese es mi criterio médico. Pero 10 días más de sufrimiento, Por eso, porque está por con eso, dolores, está con disnea, está con el familiar es, o sea, lo que quiero decirte es que nosotros, Carlos, los médicos, y estoy seguro que ustedes los geriatras con mayor intensidad, han medicalizado la medicina, la gerontología. No, o sea, el paciente forma parte de la decisión. Porque tú dices, ¿qué hago? ¿Le pongo? No, tú no le pones. Eso lo decide el familiar. Lo único que tienes que decirle, mire señora, si yo le quito el líquido, si yo le pongo la sangre, lo voy a tener 10 días más. Pero, lo que dices, sufriendo. Usted decida. porque tú has hablado hace un rato de la distanasia y de Sí, este concepto, la distalasia. sí, de distanasia, ¿no? Y bueno, ¿hasta qué punto seguir prolongando la agonía del enfermo, ¿no? O sea, Claro. pero ¿qué es lo ético? ¿Lo ético es transfundirlo o lo ético es no transfundirlo? No, no, la ética no está en nosotros, Carlos. No está en nosotros. Ok, eso es importante, ¿no? Porque la idea es que el mensaje que, porque este programa no lo ven médicos, lo ven residentes, lo ven internos, pero también lo ve público general, lo está viendo una maestra, un arquitecto, un militar, gente que no profana la medicina y que también tienen familiares enfermos y ellos quieren darle lo mejor, ¿no? Y entonces por eso tu opinión es muy importante. De acuerdo, definitivamente. Entonces, como te digo, el paciente geriátrico tienes que tocar estos puntos, como el que has tocado, y los otros más, el entorno familiar, la comunicación terapéutica. No puedes dejar que el paciente quede a su libre albedrío. El paciente tiene que saber que es terminal, tiene que saber que no hay nada que hacer, tiene que ser en tus palabras, ¿no? En tus propias palabras. Y el último, la calidad de atención. O sea, no es porque sea terminal, se abandona, no. Para eso los paliativistas tienen ahora un extraordinario arsenal de manejo de tratamiento. De manera que no podemos quejarnos. En los geriatras tiene que haber un grupo de paliativistas que sean los que se encargan del paciente terminal. No creo que cualquiera de los geriatras. Debe ser alguien No, ejecutivo. hay un grupo que se han especializado en el Claro, uso de morfina, manejo de dolor, claro, sí existen. acuerdo, acuerdo. Bien, sigamos. Entonces, mira, lo que tú preguntabas, ¿qué hay que hacer? Entonces, para esto, la medicina paliativista, la bioética y la medicina y la geriatría también han inventado estos términos, medios proporcionados y medios desproporcionados. Medios proporcionados en pacientes terminales son solamente una vía y una sonda nasogástrica. Ese es en el paciente terminal. Por favor, no vayamos a confundir con el paciente crítico. El paciente crítico le da todo. Y medios desproporcionados es utilizar todos estos recursos en los pacientes terminales, como son hemodiálisis, como son diálisis peritoneales, como son aparatos, ventiladores mecánicos, etcétera, etcétera. De manera que
Lo que sí te puedo decir es que el médico debe estar prohibido o debe estar restringido a no utilizar en el paciente terminal estos desproporcionados. Mira, yo tengo la experiencia, yo he trabajado, como te decía, en el centro geriátrico y he asistido y he visto el actuar de algunos geriatras. Y he visto en la práctica privada cómo algunos geriatras entran al encarnizamiento terapéutico sin ningún desparpajo. Yo he tenido que suspender tratamientos, conversar con los familiares, etcétera, etcétera, cuando al anciano terminal comienzan a darle tratamientos, llevarlo a cuidado intensivo, revolverlo nuevamente, llevarlo nuevamente al hospital, etcétera, etcétera. El paciente cuando es terminal debe morir en su casa, Carlos. Y eso Sí, tenemos que... mire qué Mira, importante, ¿eh? Yo también soy de esa idea y de ese concepto. El enfermo terminal, así como uno se prepara para el nacimiento de un niño con el ajuar y el baby shower y todo eso, también uno debe prepararse para la muerte de un anciano y de su ser querido. Y como tú bien lo dices, en su domicilio. así es. Bien, para resolver un poco estos problemas, dos palabras sobre esta maravillosa mujer, Elizabeth Kubler-Ross. Esa es una mujer geriatra suiza que se fue a Estados Unidos y que tuvo una vida interesante, un poco difícil, porque finalmente se volvió medio esotérica, pero dio una cosa muy importante. Sí, la he leído. En la parte final de su vida pensó en buscar las relaciones con el más allá. O sea, yo pienso que tuvo algún problema mental, pero no le quita que haya sido una de las principales gestoras de la muerte digna, porque es una de las primeras médicas o médicos en Estados Unidos que toca el tema de la muerte, porque hasta la medicina tan medicalizada como hasta ahora, todos pensamos en la vida, en la salud, en curar, en tratar, en mejorar, en la medicina estética, pero nadie trata de la medicina paliativa, porque ese es un terreno que no es rentable, no es agradable y no tiene esa pero y así, de manera que ella es la primera que comienza a entender cuáles son las situaciones que pueden llevar a que un individuo, pues, en respeto de sus derechos y en la aplicación de sus valores, pueda tener el respeto necesario. Y es algo que, miren ustedes, si alguien se ha ocupado, como en este caso Kubler-Ross, es que los verdaderos actores de nunca son llamados a manifestarse. Nosotros sabemos todo lo que sabemos por los otros, los que estamos fuera, los que entendemos, los que damos la carga valórica a las características del individuo. Nosotros calificamos el sufrimiento de las personas. Muy pocas veces les preguntamos su propio interés. Bien, lo que hizo entonces Elizabeth Kubler-Ross, esos son los famosos 5 etapas del duelo. Esto que parece sencillo es trascendental y probablemente sea uno de los grandes avances que ha dado un profesional en el ejercicio clínico. Establece que el conocimiento de la muerte humana tiene estos 5 puntos, que pueden ser uno tras otro, uno puede ser más intenso que otro o lo que fuera, pero sí, lo primero es la negación. De hecho, cuando alguien le dice, te vas a morir, lo primero dice, no, yo no, no puede ser. El segundo es de ira. Contestan con acrimonia al médico, pueden agredirlo, se vuelven, hacen daño a la familia, a sí mismo. Pero luego hay un pacto o negociación en la cual el paciente entiende la finitud de la vida. El más duro paciente entiende que es finito y que tiene que prepararse para la muerte. Y eso, miren ustedes, a nosotros que todavía estamos más o menos vivitos y coleando, no nos molesta. Pero para la persona que está en estas situaciones, sí. Después viene el concepto de la depresión y por último la aceptación. Entonces, si nosotros los médicos, los pacientes, la sociedad entiende estas categorías, es capaz de darle a la persona el justo pago de sus necesidades. De manera que aporte de Kubler-Ross ha sido fantástico y que de alguna manera ha hecho viable esto para que cientos, miles de pacientes evidentemente tengan todo lo peor de lo que es el desarrollo. Aquí viene lo que dices tú, Carlitos. Cuando tienes un paciente terminal y sabes que ya no hay tratamiento, eso se llama futilidad terapéutica.
Si tú, haciendo caso omiso a la inteligencia médica, al criterio médico, al criterio clínico, continúas, entras a lo que se llama la distanasia, o como un nombre más castellano, encarnizamiento terapéutico, que es decir, prolongación innecesaria de la vida, dolor, malestar, etcétera, etcétera. De manera que es una cosa pues terriblemente contraproducente. Entonces ahí viene lo que acabas de mencionar, la limitación del esfuerzo terapéutico. Hay veces que hay que retirar los tratamientos. Pueden ser tratamientos por vía oral, por vía endovenosa, pueden ser máquinas, pueden ser respiradores, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que considerar que en algunos pacientes tienes que retirar el tratamiento con el riesgo de la muerte del paciente. Pero es algo que se hace. Pero al final la muerte es una liberación en estos casos, ¿no? Ahí viene la ortotanasia, Carlos. Ahí viene la ortotanasia. Ya cuando tú ya has pasado por todo este proceso y consideras que el paciente ya no hay otra forma que podamos brindar de alguna asistencia, algún tipo de, ya lo dejas morir. Eso se llama ortotanasia. De manera que ese cuadro es sumamente importante. Y mira, yo te digo, los médicos incurren reiteradamente en encarnizamiento terapéutico de muchos pacientes. Y hay muchos pacientes, muchos profesionales que no entienden, y los pacientes menos, lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Nosotros, Carlos, cuando hemos terminado, y seguramente ustedes también en tu generación, veíamos los esfuerzos que se hacían en los hospitales por reanimar a los pacientes, por darles tratamiento más allá del dolor y del costo y del sufrimiento. Tú has dicho una palabra, el tratamiento fútil. O sea, que es lo opuesto a lo útil. Ah, Lo fútil es lo inútil. O sea, es meterle un tratamiento a alguien que ya no se debe. Una persona que tenga todo el pulmón lleno de líquidos, con tumores y dolores, donde no hay nada, ninguna probabilidad de rescatarlo. Entonces, reanimarlo es fútil, o sea, es inútil. ¿No? Ese es el concepto. Así es. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver entonces en este marco lo que ya habíamos visto, pero nos vamos a dedicar solamente a lo que tú querías. La eutanasia y el suicidio asistido, ¿ya? Que es la parte más importante. Bien. Efectivamente, ¿qué es eutanasia? Lo que te habíamos dicho al comienzo, ¿no? La acción u omisión que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Pero ese es un concepto, habíamos dicho, ya se lo habíamos explicado, ligado a lo que a la concepción que había tenido Roger Bacon en el siglo XVI. De manera que la Organización Mundial de la Salud ya nos ha orientado a una definición sencilla: acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente, punto. No especifica más. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La buena es que nos hace entender de que esta es una situación que la provoca el médico. La cosa mala es que no define cómo. De manera que eso es lo que voy a tratar de explicar. Mira, la eutanasia, a diferencia del aborto, el aborto terapéutico ya está aceptado, que es también un homicidio, que también se mata un feto, un feticidio o un embrioncicidio. Y es aceptado, porque ya se aceptó. O sea, ya no, nadie va a decir en el nombre de Dios, ni de la religión, ni de la ley, de que no se puede hacer un aborto terapéutico. Y lo que es más, de aquí a 10 años o 20 años, probablemente el aborto vaya a ser el intervención. Pero el suicidio asistido de la eutanasia no. Mira, solamente hay 10 países que la han legalizado. Y la única que mantiene es Holanda. Holanda es el único lugar del mundo donde tú puedes ir, cargas una ampolla después de un trámite, le pones en la vena y le pones el veneno y lo matas. Eso solamente en Holanda. En el resto está lo que se llama el suicidio asistido. En Suiza, en el estado de Oregon y en otros 7 estados de los Estados Unidos. En Colombia, desde hace varios años, está legalizada, pero no se aplica. En Uruguay, en España y en la Argentina también han entrado en el ruedo. España, la última, con toda la intensidad. España, en diciembre del 20, ha aceptado, aceptado el aborto, la eutanasia como para su aplicación. Entonces, mira, poco a poco se van disminuyendo las torres que defienden esto. Y yo te digo, de acá a 20 años van a haber 20 países más. De manera que había que entender por qué esa reticencia y por qué ese avance. Mira, solamente aquí para que veas, en Oregon. En Oregon, desde el 1998 hasta el 2018, como puedes apreciar, el número de prescripciones de lo que se llama suicidios asistidos versus
o sea, las prescripciones, o sea, que el médico simplemente prescribe, no se involucra. En cambio, en el otro, el médico hace el suicidio asistido, o sea, asiste con el paciente. En total, mira, en Oregon no hay más de 2.500 pacientes que han entrado en eso. Y en Holanda, que es el lugar donde más se hace desde hace más de 20 años, no han llegado a 5.000 pacientes. Pero las cuotas van creciendo. De manera que no te sorprendas que dentro de algunos años en el Perú o en Argentina comiencen a aparecer este tipo de cifras. No, lo de Holanda es famoso, inclusive hay películas, ¿no? Claro, Hay claro. un corredor olímpico que terminó de correr y después se fue a Holanda que le pongan unas sustancias, ¿no? Mira, mira. Bien, acá está la trampa, mi querido. Hay, acá hay la única eutanasia, te sugiero que la asimiles, es la activa directa. ¿Cuál es? Cargo un fármaco, Racumín, y se lo inyecto por la vena al paciente. Y el paciente, por producto de eso, se muere. Eso se llama eutanasia directa. Si el paciente te lo ha pedido y lo ha hecho un médico. Esa es la eutanasia. Que quieren legalizar. Bueno, en cambio, la indirecta vendría a ser el suicidio asistido, en el cual tú preparas el fármaco y se lo dejas al paciente para que él lo use en su casa. Es como si le vendieras una pistola. Bueno, es un ejemplo muy duro. Claro, es un ejemplo, pero entendible. Bien, en cambio la pasiva, Carlos, es cuando tú retiras el tratamiento. Mira, si quisieras, no sé si me entienden, cuando uno habla de muerte encefálica, es un paciente que tiene una lesión cerebral irreversible y ya no puede vivir si no es con las máquinas. Un paciente tiene una hemorragia cerebral, a 2 o 3 días, paro cardíaco, respiratorio y se muere. Eso es la vida normal. Pero si a ese individuo le pongo un tubo y le pongo una serie de cosas, lo puedo hacer vivir 10, 15, 20 días. Pero ya es un muerto. Entonces, cuando yo suspendo un tratamiento, lo que estoy haciendo es dejar que la enfermedad cobre su curso. No lo estoy matando. El paciente no se muere porque yo le haya quitado, le haya puesto algo. Se muere porque la enfermedad lo mata. Si es un O sea, paciente que la eutanasia pasiva no es penalizada. no es penalizada, pero la gente lo confunde. Por eso es que hay que entender esa parte. Porque el suspender o retirar un tratamiento, por ejemplo, si yo tengo un paciente agónico, como lo has manifestado bien, de 90 años, que tiene leucemia aguda, y que sé que ese hombre no va a vivir y no tiene ninguna expectativa, yo no inicio el tratamiento. Eso ya es pasiva. Porque yo podía ponerle suero, drogas, etcétera, etcétera. No estoy inhibiendo. Claro, miren la importancia de lo que está diciendo el doctor, ¿ah? Porque hay gente que dice, le hicieron eutanasia a mi mamá porque no la transfundieron, no le dieron tratamiento para el cáncer, pero ya habíamos visto que había una palabra, el tratamiento futil, que es el tratamiento inútil. Entonces, ¿para qué prolongar una agonía de alguien que ya merece descansar, ¿no? Ahora, si es un joven que se puede rescatar, le damos con todo, lo reanimamos, lo metemos en un ventilador, pero en este caso, de un enfermo de 90 años con una circunstancia irreversible, ya no tiene ningún sentido. Esta lámina no está patentada, la han usado algunas personas, pero no está oficializada. Pero ¿sabes qué? A mí me parece, para la didáctica, para tus alumnos, es fundamental. Sí, está muy buena. Muy buena. Y acá en la pasiva indirecta Más es cuando, bien, Alfredo, hay que ganar tiempo, nos está ganando el tiempo correcto, y aceleramos un poco. ya. Acá tenemos el suicidio asistido famosísimo, el más conocido de todos, que es el famoso Kevorkian, que es el que hacía eso, lo que tú dices, preparaba las máquinas y creó lo que se llama el Mercitrón, que era una mezcla de un barbitúrico con un relajante muscular. Se las colocaba al paciente y el propio paciente, si podía, movía una palanca y comenzaba a activarse, punto. Eso es un suicidio asistido, en su más cálida y exacta expresión. Lo que pasa que el famoso Kevorkian hizo más de 100 casos y obviamente ahí incurrió ya no solamente en pacientes indicados, sino en pacientes no indicados, ya cometió errores, lo apresaron, le dieron una penalidad, se escapó y después hizo un suicidio, ya hizo una eutanasia. La filmó y la pasó a nivel de todo Estados Unidos. De manera que Kevorkian
Lo que hizo un homicidio, porque la eutanasia es un homicidio. Y en el caso del doctor Kevorkian está su película, hicieron una película Claro, el doctor Muerte. Buenísimo. que la pueden ver ahí en Netflix y en cualquier lugar. Es gratuita, es gratuita. Bien, miren, acá están las diferencias, Carlos. Mira, acá tienes los 4 casos emblemáticos del mundo. ¿Ya? La primera es Karen Ann Kingland. Ella tuvo un paro cardíaco porque está consumiendo drogas y anfetaminas y esas cosas para bajar de peso. Hizo un paro cardíaco, la reanimaron tarde y quedó en coma. En esa época no se sabía que había este concepto de coma vegetativo persistente. Le pusieron los tubos, la mantuvieron viva y cuando pasó el tiempo no se recuperaba. Y quedó en lo que se llama coma vegetativo persistente. Así estuvo por 7, 8, 10 años. Y los familiares quisieron quitarle todo y nadie quería. Así que finalmente se murió por una causa, una complicación a los 7, 8 años de lo que había pasado. Pero la paciente estaba en coma vegetativo persistente y tenía una sonda nasogástrica por donde se alimentaba. Igual fue el caso de Terry Schiavo. Ella fue una norteamericana que tuvo una arritmia cardíaca o un infarto aparentemente y entró en coma. Esta paciente parecía que estaba sonriendo, pero en realidad estaba en coma vegetativo persistente total. O sea, no había actividad cerebral, no tenía cerebro. Y las pruebas estaban en las radiografías. Sin embargo, tuvo que hacer un tremendo lío para que le aceptaran y le retiraran el tratamiento. Pero después después de muchos años, sí, sí. Claro, pero era coma vegetativo persistente. En cambio, Cerati tuvo un coma inducido, ya lo conocemos bien, este extraordinario Soda Stereo. y se murió porque él tenía un coma inducido, porque él nunca salió del coma y falleció a los 4 años después por un paro cardiorrespiratorio. Ahí no había nada que hacer, estaba solo en coma. No podría decir que no era un coma vegetativo persistente, porque nunca lo sacaron del coma, porque estuvo con barbitúricos. En cambio, Ramón San Pedro se parece mucho a nuestra querida Ana Estrada, y que está precisamente por lo mismo. Cuadriplegia, no puede mover desde de la nuca para abajo, tiene involución nunca quiso recibir tratamiento. Finalmente sus amigos se juntaron y cada uno compró un medicamento, entre ellos el cianuro, se lo pusieron en un frasco, en un recipiente, le dieron la pajita, una chupadita y se murió. Eso es un suicidio asistido. No médicamente, no es médico, lo compraron en la ferretería, como tú sabes. O sea... Claro, el caso de San Pedro es de la película Mar Adentro, pues, ¿no? Que con Javier Bardem. Si hubiera participado un médico, entraría tipificado lo que se conoce ahora como suicidio asistido médicamente, que está patentado en algún país, yo creo que en Suiza, pero que no es un término universal. Está aplicado en esa legislación, de manera que no existe. O sea, lo que se está haciendo con Ana Estrada es tener un concepto totalmente difícil de aplicar en las condiciones actuales, y te lo voy a mostrar. Ya no hablemos de cuidados paliativos, hoy en día todo lo que hemos hablado se puede canalizar en gran parte por los cuidados paliativos. Esto va a dejar que los pacientes no tengan las condiciones de sufrimiento que hemos mencionado y todo lo que hemos estado hablando durante este rato. Ya sabemos que esto está aceptado por la Organización Mundial de la Salud, está perfectamente arreglado y creo que ya todo lo que se puede hacer está perfectamente establecido, de manera que uno puede acá aplicar todo lo que hemos hablado, puede hacer el retiro, la limitación del esfuerzo terapéutico, puede hacer la sedación terminal, que es otro capítulo más que se ha incluido ahora y que permite a estos pacientes pasarlos a sedación. Y alguien dice, sí, pues, pero se parece un poco a la eutanasia, y es verdad, porque de alguna u otra manera el paciente paliativo también le dan ese tratamiento porque se va a morir. De manera que uno no podría diferenciarlo muy claro del que le va a dar un tratamiento para matarlo, pero de manera que todas estas cosas quedan. Luego viene la declaración si nosotros juramentamos, Carlos, seguramente tú no ni yo tampoco, pero en otros países se estila juramentar la Declaración de Ginebra. Y ahí dice, hay que respetar la autonomía y dignidad de mis pacientes, hay que velar con el máximo respeto por la vida humana, hay que promover el honor y las tradiciones profesionales. O sea, nos obligan, miren,
O sea, el Código de Ginebra es un código que tiene raigambre bioética. Nos obliga a aceptar la autonomía de Estrada, de Ramón San Pedro, de todos los pacientes. Nos obliga a que en beneficio del paciente, aunque ese beneficio lo entendamos nosotros y no la paciente, porque nosotros no estamos en el cuero de la paciente, y a no violar sus derechos. El principal derecho, Carlos, es el derecho humano de la dignidad humana. Así es. Entonces no podemos, y la bioética está en eso, por eso te voy a mostrar. Pero mira, Carlos, la Asociación Médica Mundial, que es tan famosa, que es la que ha generado el Código Helsinki, ha estado reunida, y aquí encuentro a algunos de mis amigos que conozco de la bioética del mundo. Pero ¿qué ha hecho? Ha definido, resuelve, que la Asociación Médica Mundial reafirma su firme convencimiento de que la eutanasia entra en conflicto con los principios éticos básicos de la práctica médica. Y la Asociación Médica Mundial insta enfáticamente a todas las asociaciones médicas nacionales y a los médicos a no participar en la eutanasia, incluso si está permitida por la legislación nacional o despenalizada bajo ciertas circunstancias. Mira, esto nos está diciendo la Asociación Médica Mundial, a la cual nosotros de alguna manera estamos adheridos. De manera que si vamos a dar un paso, tenemos que tomar en cuenta, no es vinculante, eso es lo importante. Nosotros, por el bienestar de los peruanos, podríamos tomar otra decisión, pero es un punto referencial. Por eso quisiera que lo vean, lo analicen y después podamos comentarlo. El Código Penal establece con claridad, es un homicidio culposo. El que por culpa ocasiona la muerte será reprimido. Por lo tanto, yo médico no podría entrar a hacer un homicidio culposo. O sea, estaría infringiendo la ley y con penas privativas. De manera que no creo que haya ningún médico en el Perú que lo pueda hacer. Igualmente, cuando hablan de exposición o abandono a peligros, aquí sí hay que interpretarlo, porque aquí ya nos está hablando del paciente que omite prestar servicios por una persona que ha herido o discapacitado. Y esos pacientes son incapacitados. O sea, habría que interpretarlo. Igualmente, mira, en Chile, que es uno de los países más tradicionalistas y más conservadores de América Latina, ya hay una corriente, y hay el famoso Manuel Almeida, que es un médico que de 83, 89 años, que quiso y indudablemente logró una respuesta solicitando incorporar la eutanasia por ser un derecho. Y él escribe con claridad el sufrimiento, en este caso él como paciente, de lo que es una enfermedad limitante y a la cual el médico y cualquiera de nosotros tiene todos los derechos a tomar decisiones. España está entrando a abrazarla. Hoy día España es uno de los más grandes avances, y ellos dicen, somos un país democrático que está en capacidad para aceptar esta nueva tentativa. Lo que nos está diciendo, miren, los que están fuera de este marco, estamos en el siglo pasado. Y es verdad. Luego, la Ley General de Salud establece con claridad el derecho a negarse a recibir tratamiento. Es derecho de la Estrada negarse a cualquier tratamiento que le den. Y la negativa al tratamiento puede expresarse anticipadamente una vez conocido el plan. O sea, hay algunas consideraciones en este caso. La ley de los derechos de los usuarios en salud, el reglamento, me parece un gran avance. No me parece el mejor, pero me parece un gran avance. Es del año 2017-18. Derecho al proceso natural. Es un tema larguísimo y para conversar. Inclusive hay pues maestrías de bioética y cursos y doctorados, es un tema amplísimo, ¿no? Yo pienso que vamos a tener que hacer otra reunión futura para terminar este tema, porque es tan amplio y tan interesante y sobre todo tan útil, ¿no? Sobre el colegio médico, Carlos, para terminar, en el artículo 71 y 72 se establece, cuando existe la posibilidad de recuperar la salud, el médico no está obligado a emplear todos los procedimientos y tratamientos al cáncer. No está obligado a utilizar medidas desproporcionadas y debe propiciar el empleo de las medidas paliativas. Y aquí viene lo que el Colegio Médico está estableciendo. El médico no debe propiciar encarecimiento terapéutico. Ha de entenderse por tal la adopción de medidas terapéuticas desproporcionadas a la naturaleza del caso. El médico debe proceder al respeto a las directivas anticipadas en lo referente al cuidado de la vida. El médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte de la persona. Lo que se está diciendo, Carlos, es que ninguno de los médicos peruanos estamos en la capacidad de tomar decisiones, salvo que querramos infringir nuestras normas. Y ahí está el comunicado, y dice, en atención del pedido de la señorita Estrada en solución a su situación, y así debe considerarlo. Sin embargo,
no resuelve el problema, ya que la accesibilidad de los cuidados paliativos es muy escaso en el país, a pesar de ser reconocido como un derecho humano y estar establecido en el reglamento. El acceso a los cuidados paliativos sí podrá ser una garantía para alcanzar la muerte más digna en los peruanos. Y haber conflicto entre los deseos de los pacientes y el equipo médico, la existencia de los comités de ética clínica ausentes, Carlos, podrá ser de ayuda a garantizar de mejor manera los derechos humanos. Reafirma su posición a favor de la vida y deja claramente establecido en su normativa que está en concordancia con las normas legales que estamos diciendo. Mira, qué interesante que el Colegio Médico ya haya manifestado sobre este caso. Yo no sabía que el Colegio Médico se había manifestado y está clarísimo. Yo creo, Carlos, que nosotros como miembros debemos cumplir con lo establecido, pero no nos pueden dejar. Mira, nosotros, como te había dicho, hemos hecho una propuesta de un nuevo código de ética y ahí establecemos que la bioética no establece estos derechos. Yo creo que el derecho de la paciente a tomar decisiones es un derecho bioético. Ahora, que la ley deba adaptarse a la aplicación para que permita que los ciudadanos tengan acceso irrestricto a los derechos que les competen. De manera que ese es un tema jurídico que seguramente nosotros no podemos resolver, pero que vamos a estar involucrados de alguna manera. Así es, Carlitos. Eso es lo que queríamos. Excelente la información. Yo pienso que esto hay que digerirlo lentamente porque es tanta la información y es un tema amplio, discutible y sobre esto se han debatido pues hora de hora. No creo que los españoles hayan llegado de un momento a otro a la conclusión, es lo mismo que la Asociación Médica Mundial. Este es un tema para discutir muchísimo, pero yo te agradezco, Alfredo, por esta noche que nos has brindado. Hemos aprendido muchísimo, ha quedado algunas cosas claras y también cosas de todas maneras que son discutibles, pero que por el mismo tema siempre serán discutibles. Yo te agradezco y de repente te comprometo para otra ocasión para seguir ampliando este tema. Te agradezco enormemente tu participación y queridos amigos de Zona Geriátrica, esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido una noche muy importante, hemos aprendido bastante y ya nos estamos... doctor Benavides, si alguien desea comunicarse con usted, ¿tiene algún contacto, algún Facebook, un teléfono, un correo? Claro, en mi correo, el que tienes tú, Carlitos, ese es el... Ya, vamos a dar, si alguien desea comunicarse con el doctor, le alcanzamos. Claro, por supuesto. Mi teléfono es 991-364681, por si acaso. Ha sido con ustedes el doctor Alfredo Benavides, experto en bioética, y eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Hasta el próximo miércoles.